Bienvenidos al canal Verdades Discretas. Hoy conoceremos otra historia sobre venganzas inesperadas, donde las personas enfrentan las consecuencias de sus acciones. Si tienes una historia para compartir, envíala a nuestra dirección de correo electrónico. Tu relato podría ser presentado en un vídeo futuro. No olvides suscribirte y darle like. Conocí a esta joven mientras trabajaba en un parque nacional, y ella era una empleada doméstica que vivía aquí en Estados Unidos con una visa de trabajo. Nuestra conexión fue instantánea, y en solo un mes, comenzamos una relación. Establecimos un sólido acuerdo de relación a distancia, visitándonos en nuestros respectivos países con visas de turista. Pasamos algunos meses juntos en su país, Rumanía, o nos encontrábamos en otros destinos de vacaciones. Este arreglo duró alrededor de 2 años y, eventualmente, surgió una conversación con su familia sobre la posibilidad de que ella se mudara permanentemente a Estados Unidos. La situación en Rumanía, afectada por el régimen anterior y la corrupción política y económica, hacía la vida bastante difícil para muchas personas. El matrimonio y el traslado a Estados Unidos significarían que su madre ya no tendría que preocuparse por el bienestar de su hija. Ahorré lo necesario y le pedí matrimonio. Parecía que mis sueños se estaban haciendo realidad. Sin embargo, aproximadamente un mes después de que ella se estableciera aquí, recibí un mensaje de su mejor amiga en casa. Lo que siguió fue un año de mensajes en los que ella se jactaba de engañarme y hacerme pagar por su estadía, mientras me traicionaba con 8 hombres diferentes. En palabras de su amiga, «Eres un buen hombre y no mereces esto». En las 2 semanas siguientes, la denuncié ante el Servicio de Inmigración y el Departamento de Seguridad Interna debido a una conversación que tuve con su hermano. En cierto momento, él se jactó de haber cumplido una condena en prisión por contrabando de armas para terroristas turcos y de cómo ella había sido su cómplice en varias ocasiones. Como puedes imaginar, durante los días de la guerra contra el terror, esto era extremadamente grave. Fue arrestada de inmediato, deportada y colocada en una lista permanente de observación de terroristas prohibidos. Para aquellos que intentan aprovecharse de mí y traicionarme, espero que aprecien el hecho de que nunca más podrán volver a mi país. Quiero dejar claro que no estoy compartiendo información engañosa. No estoy muy familiarizado con la situación sociopolítica en Europa, así que tuve la impresión equivocada de que su historial y el de su hermano podrían resultar en problemas similares aquí en Estados Unidos. Agradezco a todos los que proporcionaron aclaraciones sobre las perspectivas laborales de ella en el extranjero. Segunda historia. Antes de continuar, me gustaría aclarar que esta historia no es mía, de hecho, es una narrativa bastante conocida en una ciudad donde viví, Savannah, Georgia. Gira en torno a un propietario que quedó extremadamente irritado con una productora de cine. Cuando los productores de cine buscan locaciones para películas ambientadas en ciudades coloniales o en los Estados Unidos del siglo XIX, debido a la abundancia de parques, carreteras anchas y casas históricas, a menudo eligen Savannah, Georgia. Suelen modificar drásticamente la apariencia de ciertas áreas de la ciudad para que se ajusten a cualquier lugar, llegando al punto de usar la región como escenario para lugares como Washington, D.C. o incluso lugares en Gran Bretaña o Francia. Normalmente, los productores pagan una cantidad considerable a cada propietario cuya casa se utiliza como escenario de fondo. Esto se volverá importante más adelante, confía en mí. Establecieron algunas reglas, como no permitir que la iluminación eléctrica fuera visible, prohibir abrir puertas hacia la calle y exigir que los autos se estacionaran fuera de la vista en caso de tener garaje. En 1979, un productor de Hollywood vino con la intención de utilizar Savannah para filmaciones, específicamente para una película hecha para la televisión. El productor representaba una de las grandes redes de televisión con 3 letras y estaba trabajando en la producción de una película que retrataba los eventos después del asesinato de Lincoln y las acusaciones subsiguientes contra el médico presente en su muerte. La producción pidió permiso a la ciudad y luego envió un comunicado a cada propietario informando los días en que se llevarían a cabo las filmaciones. Sin embargo, para su sorpresa, también observaron que no compensarían a los propietarios por el uso de sus casas como escenario. Esta situación fue recibida con gran descontento por parte de los propietarios, quienes buscaron ayuda de la ciudad. Sin embargo, se les informó que era una decisión individual permitir el uso de sus casas, y casi todos estuvieron de acuerdo con ello, cediendo ante la presión. Sin embargo, un propietario no aceptó esto.
Decidió vengarse de la producción, intentando obstaculizar las filmaciones siempre que fuera posible. Comenzó estacionando su auto frente a su casa, lo cual siempre necesitaba ser remolcado antes de que comenzaran las filmaciones. Amenazó con demandar al estudio, pero fue ignorado. Prohibió el uso de su casa en algunas tomas, pero la productora logró que la municipalidad interviniera. Eventualmente, perdió la paciencia. Esperó el momento adecuado y, cuando su casa estaba siendo utilizada como escenario, colgó una enorme bandera nazi en una de las ventanas superiores. La productora quedó impactada. Sabían que esto arruinaría cualquier escena que mostrara la casa y comenzaron a preguntarse si las tomas anteriores también habían sido afectadas. Pidieron ayuda a la ciudad, que básicamente se encogió de hombros, argumentando que era un derecho de la primera enmienda. Si el productor hubiera pagado a los propietarios como siempre se había hecho antes, probablemente esto no habría sucedido. Al final, la productora tuvo que detener las filmaciones y rogar al dueño de la casa que quitara la bandera. Él estuvo de acuerdo, pero solo después de que su abogado asegurara un contrato por escrito exigiendo pago para todos los propietarios cuyas casas aparecían en las escenas. La bandera fue retirada y las filmaciones terminaron en menos de un día. Curiosamente, todavía hay varias escenas en la película donde se puede ver una bandera nazi al fondo. Esta movida le costó una cantidad sustancial al productor y retrasó la producción en al menos un año mientras intentaban corregir todas las instancias de la bandera en el fondo. El propietario se volvió famoso en la ciudad, aunque no por buenas razones. Vive entre las leyendas de la región, tanto por su venganza contra la productora como por su posterior encuentro con la fama. Tercera historia. En tercer grado, era un niño torpe, con un padre malvado y alcohólico. Tenía dificultades para encajar y hacer amigos, siendo intimidado y evitado por otros niños. Uno de mis compañeros de clase, vamos a llamarlo Derek, solía intimidarme regularmente. Sin embargo, un día, mostró amabilidad hacia mí, algo a lo que no estaba acostumbrado. Empezó a pasar tiempo conmigo en el recreo, cuando normalmente estaba solo, y hablábamos sobre las chicas que nos gustaban. Incluso se disculpó por haber sido un idiota conmigo antes. La razón por la que actuó de esta manera fue porque llevé a la escuela una figura de acción de Batman muy popular y cara, ya que pasaba la mayor parte del tiempo solo. Ahorré mi mesada y corté el césped durante 2 meses para comprar ese juguete. Todo el mundo quería uno, y al final del día, él me pidió prestado el juguete. Como un niño ingenuo y socialmente torpe, confié en él. El acuerdo era que él lo devolvería a la mañana siguiente. Sin embargo, al día siguiente, él simplemente me ignoró por completo y actuó como si estuviera delirando cuando le pedí que devolviera el juguete de Batman. Simplemente negó haber recibido el Batman, y cuando insistí, me amenazó con golpearme. Cuando me quejé con mi profesor, me dijeron que era mi culpa por llevar juguetes a la escuela. Con miedo de involucrar a mi padre, dejé el asunto. No podía arriesgarme a que mi padre se enterara, ya que me llamaría marica y me daría una paliza, o algo aún peor. Él mintió a todas las chicas, diciendo que yo les contaba cosas sobre ellas, lo que resultó en una campaña de difamación en mi contra. Me trataban como a un leproso, la gente no me miraba a los ojos, ni siquiera los profesores. Los niños empezaron a atacarme, sabotearme y vandalizar mis cosas. Fue un infierno, y no hice nada al respecto, excepto llorar. Solo era un niño débil. Eventualmente, el acoso escolar disminuyó, y me concentré en mis estudios, comenzando a sacar buenas notas. Derek comenzó a hablarme de nuevo, pero yo lo ignoré por completo. Al final del año, nos mudamos de casa y me transfirieron a otra escuela, no muy lejos de allí. Las cosas mejoraron mucho cuando me mudé allí. Finalmente, tenía amigos y ya no era tan ingenuo, así que ya no era un blanco fácil para los abusadores. Sin embargo, seguía siendo yo mismo y todavía era perseguido ocasionalmente. Con el paso de los años, terminé metiéndome en peleas con frecuencia en la secundaria. Tal vez estaba compensando demasiado por la falta de firmeza que tuve cuando era más joven. Trabajé como camarero en clubes nocturnos, hoteles y cruceros cuando tenía 20 y pocos años.
Esto me ayudó a adaptarme socialmente y a comprender mejor la dinámica social y la naturaleza humana. Terminé la escuela técnica y me gradué como electricista, y luego como fontanero. Sé cómo lidiar con agua y electricidad, pero créeme o no, lo encontraba genial en ese momento. Comencé mi propio negocio y desarrollé una reputación de excelencia en el trabajo en el área local. Cuando tenía 29 años, recibí una llamada a las 2 de la mañana para una emergencia de inundación en una residencia local. Cuando llegué, el lugar estaba hecho un desastre, con agua saliendo de una tubería rota y equipos eléctricos en cortocircuito. El piso de la sala se derrumbó debido a un agujero en el fregadero. Me recibió la esposa, la llamaremos Jane, que parecía estar fuera de sí y de alguna manera pensó que yo era responsable, lo cual me pareció extraño. Menos de 5 minutos después, llegó su esposo, y su comportamiento también parecía extraño. No saludó ni estrechó mi mano cuando me ofrecí, y de inmediato reconocí a Derek de todos esos años atrás. Exigió saber por qué aún no había comenzado a resolver el problema. Fui profesional y le hablé sobre los costos, aunque oculté el presupuesto por escrito en mi vehículo. Después de presentarme y fingir estar contento de verlo, le aseguré que estaba en buenas manos. Después de discutir un poco con su esposa, pareció calmarse y comenzó a conversar y bromear conmigo. Sabía que lo había engañado, pero hablamos sobre nuestras carreras, hijos y nuestros tiempos de escuela. Incluso le di consejos y recomendaciones falsas. Su confianza fue fácil de ganar, y probablemente me consideraba un completo tonto. Aseguré a Derek que estaba en buenas manos y que el problema se resolvería pronto. También me aseguré de no comenzar ningún trabajo real en la propiedad, ya que cualquier acción mía me haría responsable de todo. Derek se fue después de aproximadamente una hora, dejando a su esposa atrás, y fue entonces cuando comencé mi venganza. Al hacer mi evaluación, me di cuenta de que la mayor parte del edificio no cumplía con los reglamentos de la ciudad. No coincidía con los planos registrados y aprobados, y había varios riesgos de seguridad. Además, todo el trabajo de fontanería y electricidad fue realizado por personas no calificadas y no certificadas en un intento por ahorrar dinero. La tubería en cuestión había estado goteando durante al menos algunas semanas, empeorando cada día y finalmente causando un desastre. Esto significaba que la factura de agua sería astronómica al final del mes, a menos que un fontanero calificado negociara un descuento con el municipio. Llamé a mi contacto en el ayuntamiento, llamémoslo Donovan, y le informé sobre todas las violaciones regulatorias, los riesgos para la seguridad y las instalaciones que no cumplían con las normas en la propiedad. También lo alerté sobre la posible factura de agua y prometió estar allí al día siguiente. Inmediatamente comencé a fotografiar y documentar todo. A la mañana siguiente, Donovan estaba allí a las 10 de la mañana y tenía mucho con qué trabajar. Informó a la esposa de Derek sobre las consecuencias que se avecinaban. Serían obligados a demoler todos los anexos del edificio, eliminar todas las tuberías e instalaciones eléctricas no certificadas, obtener la aprobación para los proyectos y empezar desde cero. Esto representaba una pérdida estimada de aproximadamente $950.000. Derek llegó en cuestión de minutos, pálido, y rápidamente amenazó con emprender acciones legales. Sin embargo, Donovan simplemente le informó que tenía pruebas fotográficas más que suficientes para declarar la propiedad inválida en una semana si no obedecía. Dejé una factura para Derek por mi tiempo invertido, solo para picarlo un poco, y me despedí. Más tarde, me llamó de todos los nombres posibles, pero yo permanecí en silencio. Hizo un discurso retórico en Facebook sobre mí, lo cual fue una mala idea. Toda la comunidad me defendió y comenzó una competencia para contar historias, revelando varias experiencias de personas a las que Derek había perjudicado en el pasado. Al parecer, Derek me llamó y pidió reunirse. Parecía derrotado y deprimido, así que decidí encontrarme con él para ver qué estaba pasando. Nos encontramos en una concurrida tienda de conveniencia local. Sabía que no debía confiar totalmente en Derek, así que rápidamente noté cuando puso el teléfono sobre la mesa.
Estaba consciente de que podría estar grabando nuestra conversación. Se disculpó por su comportamiento, lo cual me sorprendió, y me contó que todo este dilema lo había llevado a la bancarrota. Dijo que había tomado un préstamo debido a los costos del edificio y había recortado gastos para ahorrar dinero, algo que todos hacen, según él. Me mostró la factura de agua, que ascendía a casi $80.000, un problema que podría resolverse fácilmente con la intervención de un fontanero calificado. Sin embargo, me negué a ayudarlo, lo que lo dejó furioso. Entonces me preguntó por qué le estaba haciendo esto. Dijo que sabía que había sido desagradable conmigo cuando éramos niños, pero que no merecía que su vida y la de su esposa fueran arruinadas por errores del pasado. Se sintió traicionado porque confió en mí cuando dije que lo ayudaría. Me acusó de prometer que los costos serían solo unos pocos cientos de dólares y de mentirle. Negué tales afirmaciones, diciendo que nunca prometí eso. Lo miré a los ojos y él sabía exactamente por qué estaba actuando de esta manera. Se dio cuenta de que estaba siendo arruinado financieramente por un juguete de Batman que me robó hace 20 años. Su expresión era una mezcla de sorpresa y disgusto. Después de unos segundos, me levanté y me fui. Dormí como un bebé esa noche, con una sonrisa tonta en mi rostro durante toda la semana. Derek intentó llamar algunas veces, pero le envié un mensaje informándole que cualquier acoso resultaría en acciones legales. Él conocía mi nombre real y yo el suyo, así que no había nada más que esconder. Si algún día se da cuenta de cómo lo perjudiqué, que recuerde cómo ese juguete de Batman le salió caro, después de años de intereses acumulados del karma. Si cree que puede demandarme, que lo intente. Estoy feliz de ser otro inconveniente financiero en su vida. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Crees que estas venganzas fueron proporcionales? ¿O no crees en las venganzas? Comenta abajo y déjanos saber. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana para ser notificado de nuevas historias. Gracias por mirar.